Placer inmenso, como siempre, poder conversar con ustedes. Decía Néstor Kirchner que no hay nada más peligroso en este mundo que Rusia esté más cerca del Oriente que del Occidente. O sea, más cerca de China que de los Estados Unidos. Eso es lo que está ocurriendo hoy día con la crisis de Ucrania y el asunto del gasoducto que va desde Rusia a Ucrania y el control por los recursos ucranianos que necesita Rusia para convertirse ahora nueva vez en una potencia mundial de segunda categoría. Fíjense que Rusia pasa de ser una potencia mundial de segunda categoría a una potencia mundial de tercera categoría atrasada. China viene como un gigante y se pone por delante de Rusia y camina a pasos agigantados para convertirse en la potencia mundial de primacía económica del momento. Observe bien, no se confunda, yo no estoy hablando de la potencia de poderío militar. Estados Unidos siempre ha tenido esa primacía y la sigue teniendo. Pero ahora China desplaza rápida, veloz y efectivamente la primacía de la potencia económica y comercial de los Estados Unidos. Y Estados Unidos queda relegado a un segundo lugar. Porque mientras los norteamericanos estaban haciendo políticas y diplomacia para frenar el terrorismo, China estuvo avanzando en tecnología, China estuvo avanzando en comercio exterior, China estuvo avanzando en tecnología convencional de punta de tipo militar. Eso no lo sabe mucha gente, incluso autoridades norteamericanas están ajenos a esas. Y Estados Unidos se involucró en una guerra de dime y direte con el resto del mundo, con Corea, con los musulmanes, con los sionistas, con los chiitas, y estaba entretenido. Y en eso llega el presidente Trump, que pensó que la presidencia era una de sus empresas y comienza a manejar la presidencia de los Estados Unidos, de la primera potencia mundial, que todavía en ese momento lo era, como si fuera un comercio cualquiera. Y como el presidente Trump es un experto comerciante, probablemente uno de los más sagaces, de los más brillantes, él pensó que la presidencia de un país era como una empresa. Y mucha gente piensa que es igual, y es ahí donde se equivocó. Esto podría servir y podría ser bueno en un momento, pero hay en otro momento que tú no vas a poder manejar el comercio exterior como si fuera una empresa de compra y venta, porque la diplomacia es muy complicada y entonces hay detalles que tú no lo ves, que quien lo ve es un académico capacitado y preparado para eso. En fin, se dice ahora que todo este enrollo
de Rusia queriendo invadir a Ucrania es por un asiento en el Consejo Nacional de las Naciones Unidas. Se dice eso. Bueno, algo hay que decir, ¿no? Eso es pantalla. Eso no tiene nada de cierto. Eso es por el gas y por otros recursos, por el litio y por otros recursos que van de Rusia a Ucrania, pero que se producen en Ucrania. Interesante, ¿no? Esos recursos se producen en Ucrania y se procesan en Rusia y vuelven a Ucrania vía un gasoducto. La gente piensa que el gas es ruso, pero la procedencia del gas es de fuera de Rusia. Y Ucrania está muy involucrada en la producción de ese gas, en la producción. Y Rusia está involucrada en la distribución y comercialización del mismo gas. Es por ello que ahora Japón le dice a Ucrania: mira, un momento, yo te voy a suplir el gas. Y Japón le dice a la Unión Europea, porque Rusia de ese gas, con ese gas, suple a unos 29 países de la Unión Europea, 26, 29, algo así. Y Japón le dice: un momento, yo puedo suplir ese gas. Vamos a bajar las aguas, vamos a sentarnos a negociar, que yo también puedo hacer lo que Rusia está haciendo en este momento, sin la necesidad de que Rusia cierre su gasoducto y ustedes tengan que cocinar con energía eléctrica y tengan que cubrir el asunto del frío y de las nevadas que hay en Europa con energía eléctrica y no con gas como se cubren en la actualidad. Pero China hace rato que anda detrás de esos recursos también, y Estados Unidos tiene parte de esos recursos. Ya lo tiene, no es que anda detrás, ya lo tiene. Rusia tiene aproximadamente un 68-69% de esos recursos. Estados Unidos tiene una parte y China tiene una pequeña parte, menos del 4-5% de los recursos ucranianos ya en su mano. China quiere más, Estados Unidos quiere más, y Putin quiere tener el control absoluto de ese combustible, de esa energía. Pero ellos no le han dicho al mundo que están peleando por eso. Le han dicho al mundo que están peleando por un asiento que quiere Ucrania en el Consejo Nacional de las Naciones Unidas. Eso es lo que le han dicho, pero eso es mentira. Porque ya se lo habían prometido a Boris Yeltsin, el líder ruso, que usted ve que ríe a carcajada con Bill Clinton en unas reuniones, en la promesa que le habían prometido de que no se ampliaría el Consejo de Seguridad en esa dirección. Y Rusia está reclamando esa promesa. Eso no tiene el peso necesario para invadir un país. No se invade un país cuando usted va a gastar cientos de miles de millones de dólares en tropa, como está gastando Rusia, si no va a extraer nada a cambio hacia de regreso para cubrir esos gastos. Eso no se hace porque económicamente no es factible, no es favorable. Por lo tanto, cuando se habla de la invasión de un país, es porque hay un recurso mayor a lo que se va a invertir que se va a sustraer. Siempre ha sido así y siempre será así. Yo vengo estudiando eso desde el descubrimiento de América en 1492, que no es realmente un descubrimiento, que uno de estos días voy a conversar sobre ese tema. Cuando España y Portugal y una pequeña parte de Italia buscaban recursos
en República Dominicana, en Haití, en Venezuela, en Cuba, en Colombia, en parte de Brasil, en parte de Perú, en Argentina. Buscaban recursos para sostener su reinado monárquico. Y así lo hicieron durante muchísimo tiempo. Y se llevaron los recursos de Latinoamérica, de Sur y Centroamérica. Estados Unidos hizo varias invasiones para obtener recursos y convertirse en la primera potencia mundial con recursos ajenos. Debo decirle que alguna vez España tuvo entre las potencias de primacía con los recursos de Latinoamérica. Y Estados Unidos va a la vanguardia con los recursos ajenos. ¿Qué está pasando ahora? Que los hombres fuertes del Oriente y del Occidente, me estoy refiriendo a Putin y al presidente Xi Jinping, que son los hombres fuertes, también quieren un pedazo de ese pastel. Y entonces se está echando un curso diplomático con tropas en el terreno de juego. Y el curso no es solamente entre Estados Unidos, Rusia, China, Ucrania. Ahí está involucrado también el Reino Unido, porque también quiere un pedazo del pastel. Y entraron los franceses ahora al juego, que no estaban involucrados. Entraron ahora a presionar por el acuerdo de paz, porque ellos también quieren recursos de esa zona. Tiene mucho. Y van a seguir entrando otros países. Algunos entran para apoyar a Rusia, como es el caso de Argentina, a cambio de una reunión con Xi Jinping en lo que le van a apretar 34.000 millones de dólares y van a comenzar a explotar las pampas argentinas, esas montañas de grande calado, para sembrar frijoles para exportar a China, y con eso van a pagar parte de esos préstamos. Y hay un arroz con mango allí, como decimos nosotros en Latinoamérica. Hay algunos países que todavía no se han pronunciado, como es el caso de Corea del Norte, como es el caso de la India, no se ha pronunciado. Todos esos son potencias nucleares. No vayas a pensar que son países bananeros, no lo son, como es el caso de México. México todavía no se ha pronunciado. El presidente de Brasil, el Bolsonaro, fue allá y no dijo ni una cosa ni la otra, pero todo el mundo sabe a qué fue donde Putin. Todo el mundo sabe a qué fue, menos él, porque él nació idiota y se va a quedar así. Se pronunció Venezuela a favor de Rusia, se pronunció Cuba, y los otros países están haciendo un silencio culpable, bien sea en favor o en contra. Yo en lo personal pienso, y esta es mi opinión personal, la mía, no la del conflicto, que este será un conflicto diplomático con tropas en el terreno, y pienso que con algunos disparos y quizás algunas muertes, para equilibrar un poco la balanza, no sé de qué lado. Esa es mi opinión personal. Hay gente que piensa que la guerra va a estallar, y de hecho el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, piensa que la guerra va a estallar. Y Putin dice que no va a estallar, pero tiene las tropas allá metidas, en el terreno, donde se van a llevar a cabo los eventos.
en caso de. Él dice que no, pero sí. Y esto se parece a un sujeto de mano rápida que le da un pecozón a usted. ¡Pau! Dice, ¿quién me dio? ¿A usted? Dice, no, yo no le he dado, pero ya usted está dado. Que fue lo que hizo Rusia. Rusia tiene los bombarderos en el terreno y los cañones enfilados hacia allá, ya están dados. No, que no le vamos a dar otra vez. Oh, pues ya usted tiene la tropa metida en mi casa. Ya usted comenzó, ya usted dio el primer paso. Y es por eso que este conflicto se ha dilatado tanto, porque esto no viene de ahora, esto se está calentando ahora. Ese conflicto tiene unos 18, 19 años, desde que Ucrania comenzó a independizarse de forma exitosa y a despegarse de Rusia, porque debo recordarle que eso era parte de Rusia hace no mucho tiempo. No recuerdo la fecha exacta, pero Ucrania era parte de Rusia. De hecho, Kiev, que está en Ucrania, era la capital de Rusia en algún tiempo, hace unos 400 años. Y personalidades que se le atribuyen a Rusia, incluso personalidades de leyenda que vivieron en esa zona, son ucranianos. O sea que en algún momento todos esos terrenos eran parte de la misma nación. Así que ese conflicto trae ya unos 18, 19 años escalando de forma diplomática y simplificada, y yo diría peligrosamente simplificado, porque no es simple cuando se habla de guerra, aunque los diplomáticos digan que es simplificado. Y yo espero en lo personal que no se llegue al conflicto bélico, que eso se quede en el camino de las negociaciones y la polémica. Porque déjeme decirle una cosa: si en este momento estalla una guerra en Ucrania, ningún país podrá quedarse al margen. Tendrá que tomar partido de un lado, de otro o del otro, porque aquí habrá 3 lados y Japón al acecho, que sería un 4º lado. Porque Japón tiene mejor relaciones con Ucrania que la que tiene el Reino Unido y que la que tiene Francia. Y Japón tiene el gas que Ucrania lo va a necesitar en caso de un estallido. Y entonces Japón tiene que ofrecer en ese conflicto, que es el único de hecho que tiene que ofrecer, o el único que ha ofrecido algo. Así que esto es complicado, muy complicado. Y hay que esperar que la diplomacia juegue su rol en la geopolítica nacional. Hay que esperar que ese conflicto se desarrolle geopolíticamente de la forma correcta y que no pase a desarrollarse del lado bélico, porque eso ayudaría al resto de la humanidad a tener un mejor desarrollo. Después de la pandemia, lo último que el mundo necesita es un estallido de guerra. No es posible que eso vaya a beneficiar a nadie en una coyuntura como la que se está viviendo en este momento, que el mundo necesita recuperarse del asunto ese del COVID-19. Y por muy diplomático que sea, o muy polémico que sean los otros, muy buenos o malos negociadores, a ese conflicto hay que buscarle una salida negociable, diplomática, placentera y satisfactoria para todas las partes. Es a saber, para Ucrania, Rusia,
Estados Unidos y un poco China. Los cuatro tendrán que salir involucrados en el conflicto y los cuatro tendrán que obtener alguna ventaja o desventaja para retirarse, porque dos son chocantes directos y dos son los que ponen la leña, como decimos nosotros. Estados Unidos y Rusia son directos y China está poniendo la leña en este conflicto, atizando, atizando, atizando. Y Japón de aquel lado está poniendo el tizón prendido de forma diplomática, silenciosa. Y entraron los franceses ahora en busca de paz. España se ha mantenido al margen, no ha opinado sobre el conflicto, porque esos terrenos están cerca de España. De hecho, Ucrania no está muy lejos de España, ni Rusia tampoco. Hacen frontera con España y también hacen frontera con China o países por el norte. Así que, si usted no sabe mucho de estos conflictos, dése una educadita en Google, ya usted encontrará por qué es el conflicto. Sigue siendo por combustible, aunque no exactamente, aunque no directamente por petróleo, sigue siendo el conflicto energético en que está viviendo el mundo de hoy. Hay muchas clases de energía. El gas es una de las energías más baratas, más directas y que menos daño causa al medio ambiente en este momento. Hasta la próxima y gracias por seguir con nosotros cada día en cada comentario.